Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan. Es una maravilla, es una alegría para nosotros, para Byron Serna, el productor, y para mí, Sandra Castro, desde Ser para Hacer, el poder compartir con ustedes este maravilloso programa. Un programa que hemos pensado en ustedes y para ustedes, donde vamos a tener invitados internacionales, nacionales, con temáticas de gran interés de desarrollo humano, desarrollo organizacional y seguramente impactando vidas, familias, porque ese es nuestro propósito desde Ser para Hacer, que desde esa mirada sistémica, integral, podamos contribuir al mejoramiento de toda una sociedad, de todo un planeta, de todo un país, de toda una familia. Así que bienvenidos. Hoy tenemos nuestra primera invitada, una mujer maravillosa, especial, ahora la van a conocer. Y hoy nos convoca un tema, pues que ustedes ya han venido viendo en las diferentes redes, donde hablaremos sobre la razón de las emociones. ¿Qué tan importante justo en estos tiempos hablar de eso de las emociones? ¿Qué tan importante es eso en el cuerpo humano, en las relaciones, en la forma en que construimos pareja, en la forma en que construimos organizaciones empresariales, tomamos decisiones? Todo está mediado por la emoción, definitivamente, absolutamente todo. No estamos desconectados de lo que nos hace ser humanos, y es la emoción. Para esto, entonces, hoy nos está acompañando Ana Laura Brito. Ella, por supuesto, es de Argentina, trainer internacional de programación neurolingüística. Un saludo muy especial para ti, Ana Laura. ¿Cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Un gusto enorme contactarnos por este medio y estar unidas por la tecnología desde Colombia y desde Argentina con todos ustedes también. Qué bien. Bueno, les quiero contar que Ana Laura, además de ser trainer internacional en programación neurolingüística, pues esta mujer también estudió liderazgo estratégico en la Universidad de Harvard, además es gestaltista y bueno, además es consultora a nivel psicológico, ha realizado diferentes formaciones con el modelo de Virginia Satir en terapia familiar y otros cursos. Además, ofrece también formación a nivel mundial, no solamente es en Argentina, quiero contarles. Por eso estamos felices, porque esto es lo que nos caracteriza desde nuestro programa, tener invitados de alta categoría, cualificados para que traigan un contenido bien interesante. Ahora bien, los invitamos para que interactuemos, estén colocando sus comentarios, sus preguntas, porque de esa manera pues vamos a estar atentos a ustedes y haremos que esta conversación no solo sea entre Ana Laura y yo, sino también integrándolos a ustedes. Así que bienvenidos. Bueno, Ana, yo creo que para que arranquemos con esta presentación de hoy, con este tema tan interesante que nos evoca tantas cosas, empecemos por definir qué son eso de las emociones. ¿Eso qué es? ¿Qué son las emociones, no? Gran pregunta. A ver, las emociones son una expresión de nuestro estado, ¿no? Que el estado tiene que ver, digamos, siempre voy a pararme un poquito antes y decir que todo lo que diga tiene que ver con mi mapa del mundo, diríamos en PNL, que tiene que ver con mi formación. Por supuesto, otras corrientes psicológicas y demás van a definir de una manera diferente de lo que hablemos hoy, ¿no? Eso como, digresión, ¿no? Un disclaimer hago, porque cada uno tiene su manera de abordar estos temas. Desde la mía, particularmente, yo te puedo contar que las emociones son una experiencia humana que de hecho son mucho más primitivas y más primarias que la razón, ¿no? Entonces es una experiencia que responde a nuestros estados, que tiene que ver como con esa actitud ante la vida, ¿no? Esto de, no sé, en la época de las cavernas, salir a cazar, bueno, el estado de caza no puede ser el mismo que el estado de ir a dormir. Bueno, evolucionamos y vamos como haciendo de estos estados algo un poquito más intenso, un poco más fijo, digamos, fijo no en el sentido de que perdura, sino de que de alguna manera se hace más prolongado, ¿no? Y bueno, son las que en definitiva terminan condicionando nuestras acciones, para bien o para mal, ¿no? Por eso me parece tan importante hablar de este tema siempre. Y digo, por eso la razón de la emoción, como quería, digamos, como le damos el nombre a esta charla, porque a veces no entendemos la razón de la emoción, ni le ponemos razón a la emoción, ni emoción a la razón. Así que como con este juego de palabras que tiene mucho sentido para lo que vamos a estar abarcando, me parece que está bueno empezar desde ahí, ¿no? Diferenciando estos dos conceptos. ¿Sabes algo, Ana Laura? Nosotros normalmente a nivel mundial, yo creo que esto no solamente pasa en Latinoamérica, se nos cohíbe de vivir la emoción.
Y no está mal sentir, no está mal tener esas emociones porque justo eso es lo que nos hace humanos. Creo que el asunto y el reto, estoy totalmente convencida, y es que nuestro reto es aprender a gestionar nuestras emociones, porque no está mal sentir rabia, no está mal sentir frustración, no está mal sentir tristeza. Parte del cuerpo del ser humano que está diseñado para lo mismo, además de experimentarlo, es también permitirlo, sentirlo y tramitarlo. Excelente, o sea, me encanta que digas eso porque vos no sabés la cantidad de gente que recurre por ahí a la PNL mal entendida, a la programación neurolingüística, que es, digamos, en lo que yo estoy formada desde diferentes enfoques, porque cree que necesita no sentir para actuar mejor, ¿no? Tipo, como no, bueno, yo no quiero sentir miedo, ¿no? No quiero sentir enojo, quiero estar todo el tiempo en estado de apertura y zen. Y la verdad es que eso no es realista, ¿no? No es realista y no es humano. Estoy con el mate acá, no sé si... yo estoy con el mate argentinamente y vos con el cafecito colombiano. Pero, así es, no te preocupes. Pero digo, tengo mi café. Charla de café y de mate. Así es. Charla de café y de mate. Por eso, o sea, esto de recurrir a estas técnicas, porque no dejan de ser técnicas también de gestión emocional en algún punto, y en varios puntos de hecho, no significa anular las emociones. Por el contrario, significa primero aceptarlas, asumirlas y luego gestionarlas, como bien decís. Así que me encanta escuchar esto que está diciendo porque es tal cual el mensaje que siempre doy, sobre todo a la gente que pretende vivir un poco más automatizadamente, como más robotizadamente, esta cosa de, acá en Argentina yo tengo como una expresión que le digo al coach motivacional, medio que sin contenido, le digo coach chanta, porque en Argentina chanta es una persona que es medio como ahí, medio estafadora, claro, el tú puedes, sí, bueno, ¿cómo, no? ¿Haciendo qué? Gestionando las emociones que tengo, ¿de qué manera, no? Entonces, bueno, siempre poniendo, resaltando este tema. Vos sabés que lo que decís de Latinoamérica, yo no lo siento tan así con respecto a otros países. Si vemos, o sea, dentro de todo, Latinoamérica creo que está bastante conectada con sus emociones en cuanto a la población en general, te diría. Si nos vamos a Japón, si nos vamos ni hablar, bueno, los países nórdicos, ¿no? Tienen como otra cultura a nivel expresión emocional. Creo que de hecho los latinos y las latinas somos como los más reconocidos y las más reconocidas en ser como más ahí, más de sangre caliente. Bueno, aparte de los italianos, los españoles, pero digo, qué loco cómo lo cultural condiciona tanto la expresión emocional, ¿no? Porque esas son las creencias que tenemos con respecto a la emoción. Bueno, eso que dices, y cuando te hablo de que tal vez en Latinoamérica somos un poco más cuidadosos de la emoción, no necesariamente de aquellas positivas si se les quiere dar un calificativo, porque finalmente emoción es emoción y considero que todas, hasta esas que no nos gustan mucho, son muy importantes y necesarias. Pero sobre todo en nuestra cultura machista, por ejemplo, los hombres no lloran, los hombres no se entristecen, los hombres no se pueden mostrar débiles. Y eso sí es una realidad de contexto cultural. En Colombia, no sé si te pasa, si ves en Argentina, pero en Colombia, seguramente en algunas regiones, tal vez costeras, bueno, y en algunos otros de manera muy fuerte, es muy marcado este tipo de cosas. Hoy en día, pues por supuesto ya venimos trabajando con transformar estas maneras, estas prácticas de crianza, no solamente a nivel de las familias, sino a nivel también comunitario, a nivel social, a nivel educativo. Pero indudablemente ahí tenemos una historia con la cual todavía hay que trabajar, abordar, intervenir. Y es justamente el reconciliarnos con nuestras emociones, como te lo decía al principio, Ana, porque es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace realmente poder evolucionar en la medida en que vamos caminando en ese ámbito, en ese recorrido de poder evolucionar como seres humanos. Ana, aquí te quiero hacer una pregunta para que ahondemos un poco más en esta programación neurolingüística. Tenemos una hora para aprovecharte al máximo. Les pedimos disculpas a los que nos están escuchando, pero saben que con todo este tema de redes y demás a veces se presentan inconvenientes, pero así estamos, aquí estamos con todo el compromiso y por eso los invito para que aprovechemos a Ana Laura y podamos hacerles preguntas, porque creo que hay que sacar provecho de estos encuentros.
Ana, la programación neurolingüística, ahora lo decías, desafortunadamente se ha distorsionado la seriedad y todo el concepto que se tiene es de programación neurolingüística. Y no solamente es sentarte y visualizar y piensa que te va a llegar y pare de contar, sino qué acciones se toma para poder generar esos cambios en la vida, ¿cierto? Casualmente, lo que vamos viendo es que estamos en un momento de la vida donde el ser humano quiere respuestas fáciles, cero procesos, cero sacrificios y quiero es solo el paso 1, 2 y 3 y obtenerlo rápidamente. Cuéntanos un poco de qué se trata esto de programación neurolingüística. Mira, tal cual lo que decís, se ha distorsionado mucho el contexto en el que, digamos, en el que actúa, ¿no? Porque parece que actuáramos sobre el contexto previamente diseñado de el humano medio robot, ¿no? Entonces, tal cual como decís, se ha distorsionado y el concepto clave de la PNL no es el que mucha gente cree que tiene, que es esa cosa de ahora hago PNL y no voy a sentir nada de lo que no me gusta sentir, ¿no? Por el contrario, la PNL lo que nos invita es a evolucionar de una manera ecológica, le llamamos, ¿no? ¿Qué significa ecológico para la PNL? Bueno, respetar nuestro sistema de valores y creencias, de nuestro entorno, ¿no? Respetar también nuestro entorno y lo que queremos y necesitamos de él, ¿no? Entonces, la programación neurolingüística específicamente trabaja con la relación que hay entre la percepción y el lenguaje, tanto verbal como no verbal, para construir nuestra experiencia, ¿no? Trabajamos específicamente entre en la relación, entre la percepción y el lenguaje que le da sentido a esa percepción, tanto a nivel verbal como no verbal, como te decía. Entonces, de alguna manera, esto de programación, que en su momento es verdad que en la primera etapa de la PNL, en los años 70, imagínate desde ahí cuánto habrá evolucionado, te aseguro que muchísimo. En su primer momento sí venía más como con esto de la relación, desde la mano de esto de la relación de, bueno, el cerebro, la gran computadora. Ahora, no es solo el cerebro la gran computadora, sino que te diría que primero somos mucho más que una computadora y segundo, que también, digamos, todo eso, el cerebro no está, digamos, conectado a la nada, sino justamente a todo el cuerpo. Entonces es también bajar al cuerpo la experiencia racional, ¿no? Porque si no, nos perdemos de una gran parte y hermosa parte de la vida, que es experimentar a través de nuestros sentidos y también de nuestras emociones el mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a buscar desde la programación neurolingüística es que lo que queremos y lo que percibimos y lo que hacemos con respecto a nuestra experiencia esté alineado y que no haya diferentes partes nuestras en conflicto. Por eso, digamos, esta respuesta que te daba sobre la emoción y como más desde lo biológico, si querés, puede ser a nivel como más evolucionista, ¿no? Pero si vamos a hablar de emoción, pensemos en la palabra que, digamos, lo clave de la palabra es justamente el término moción, que tiene que ver con movimiento, ¿no? La emoción nos empuja, nos impulsa al movimiento, ¿no? Y esto porque desde la razón no es suficiente el nivel de energía que podemos tener para conducir una acción que el que tenemos desde lo emocional. ¿Cuántas veces pensamos en lo que queremos hacer y solamente pensándolo no llegamos a hacerlo? Porque si no le ponemos una carga emotiva, emocional, que tiene que ver con el movimiento, no tenemos la fuerza suficiente para llevarla adelante. Entonces, esta es la razón por la que además no renegamos de las emociones, no porque solamente haya que respetarlas porque son humanas, que por supuesto también, porque es una manera de respetarnos a nosotros y a nosotras mismas, sino porque de lo contrario no tendríamos la energía suficiente para llevar a cabo la conducta, porque somos un sistema completo y un entramado totalmente complejo de emociones, valores, creencias, ¿no? La razón, lo sensible, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Hablar de las emociones desde este lugar. Y la PNL lo que viene a hacer es básicamente alinear todas estas áreas de nuestro ser. Ana. Ahora, ¿qué sucede con estas personas? No sé si estamos ahí en... Hasta tengo un delay.
Hay como alguna dificultad en internet, pero te estamos escuchando. Incluso invito a las personas que Ningún nos problema. están Vos cualquier cosa avísame. que nos escriban si de pronto se pierde la señal para estar muy atentos, pero hasta ahora vamos bien. Ana, algo aquí clave. Definitivamente en Buenísimo. nuestro cerebro, tú decías algo y somos muy complejos y en esa misma complejidad hay una maravilla por explorar en nuestro cerebro, la forma de que aprende, estamos constantemente en aprendizaje. Nuestro cerebro, a partir de esta plasticidad cerebral, todo el tiempo, a partir de esos estímulos, va permitiéndose flexibilizar, permear, moldearse. Eso hace que todo momento, durante toda la vida, el ser humano aprenda, transforme. Sin embargo, no podemos desconocer que hay una serie de experiencias traumáticas, violencia social, violencia intrafamiliar, acoso laboral, violencia laboral, ¿cierto? El tema de la afectación económica a raíz de toda esta pandemia, por ejemplo, lo que ha implicado niveles de estrés altísimo en el ser humano. ¿Cómo repercute esto en función de una programación neurolingüística si se quiere cambiar y se quiere lograr cosas diferentes y transformadoras para la vida de los seres humanos? Bueno, lo primero que te diría, sobre todo porque yo tengo no solamente una visión desde la PNL y pragmática, sino también muy humanista, aunque a veces parezca que no pueden ir de la mano, yo he encontrado la manera en que sí vayan de la mano y creo que tiene que ver también con las necesidades de cada persona que viene a consulta en las sesiones de coaching. Yo creo que lo primero es respetar la experiencia, respetar los procesos de cada persona. No hay dos procesos iguales. Entre todos los seres humanos que hay en el mundo no hay dos procesos iguales. Y también es cierto que tenemos la capacidad de elegir nuestro estado. Dicho así, suena como bastante fácil y en realidad todos y todas sabemos que no lo es. Y sin embargo, hay algo ahí que nos ayuda a transitar de una manera más comprometida con nosotros mismos, con nosotras mismas. Yo soy quizás en este momento, y la verdad es que es algo como que quisiera compartir a las personas que me están escuchando, a vos. Quizás en este momento yo más que nadie, para con mí mismo, o más que nunca te diría, más que nadie, más que nunca puedo hablar de este tema de gestión de estrés y emoción, porque durante la pandemia yo perdí a mi hermana. Es la primera vez que hablo de este tema y de hecho en 8 meses que hace desde que la perdí, es la primera vez que lo digo y por eso estuve como bastante desaparecida de las redes y demás. Y yo estoy segura de que o sea, tengo la experiencia absolutamente confirmada de que mi vida cambió por completo. Y yo necesité un proceso determinado para rearmarme y poder nuevamente estar, por ejemplo, con ustedes el día de hoy. Entonces, digo, qué importante respetar los momentos necesarios y no imponernos los tiempos, porque eso es la primera causa de frustración, ¿no? Yo creo que es la primera causa de frustración, querer apurarnos en algo que todavía no nos es ecológico, nuevamente volviendo a ese concepto. Luego, cuando encontramos que estamos en nuestro momento, en nuestro tiempo evolutivo, en nuestro momento vital, creo que es importante reconocer que tenemos la capacidad de modificar nuestra experiencia momento a momento. Si vos me preguntás, yo esta mañana, por supuesto, y como todos los días, pensaba en mi hermana, que de hecho digamos, éramos como las más unidas en todo el grupo de hermanos, porque era la que me seguía, muy compinches, como decimos acá en Argentina. Y la verdad es que de todos modos encuentro como en el momento del trabajo sobre todo una conexión tan fuerte con el propósito, con lo que quiero crear en el mundo desde mi lugar pequeño, que encuentro desde ese lugar la manera de volver a conectar conmigo, con lo que quiero, con lo que necesito en mi vida y como que eso mismo retroalimenta mi propio proceso de aceptación y de duelo. Con lo cual yo creo que si podemos tener conciencia de que a pesar de las circunstancias estamos invitados y somos capaces de elegir con todo lo que eso cuesta, y créanme que lo sé, el estado en el que entramos,
de repente somos creadores de nuestra propia vida, ¿no? Suena hermoso y sin embargo yo sé lo que cuesta y también sé que se puede porque si no, no estaría acá en este momento, ¿no? Entonces digo, qué importante poder tener siempre todo esto presente. Ni somos robots ni estamos anulados ante las emociones. Sino que somos personas emocionales que podemos encontrar un propósito y desde ahí vitalizarnos en los procesos en los que estamos desvitalizados, ¿no? Así que bueno, con respecto a la pandemia y a las emociones te puedo decir esto, que no es poco. Ana, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. La verdad es, sí, es una experiencia muy fuerte, evidentemente marca y transforma la vida, la experiencia misma, pero algo bellísimo, porque lo que tú nos muestras hoy es un ejemplo más de que sí es posible reenfocar la situación, por muy difícil que sea. Creo que es de las experiencias que la vida me ha permitido tener también de acompañar familias en situación de vulnerabilidad, en condiciones precarias en nuestro país, en zona selvática, en fin, desde la experiencia laboral que he tenido, eso es lo bello, poder encontrar personas que no tienen excusas para cambiar y transformar su presente y su futuro a partir de una elección. Puede sonar muy sencillo como lo dices, pero es cuestión de pararse en un lugar y decir, no más, no quiero esto, quiero cambiarlo, quiero por este otro lado y a partir de allí generar unos resultados bien positivos. Y esto aplica para todo, no solamente a nivel personal. Cuando estamos en relaciones, por ejemplo, si lo aplicamos en el ámbito de pareja, a veces yo se lo digo a las parejas cuando consultan, no necesariamente la solución es cambiar de pareja, a veces la solución es cambiar de relación con la misma pareja. Entonces, cuando nos enfocamos de esa manera, podemos encontrar que esa inestabilidad de buscar y buscar de pareja en pareja no necesariamente es la respuesta. Posiblemente lo que me está convocando esta experiencia en este momento con mi pareja es qué tengo que hacer desde mi lugar para transformar y aportar algo diferente para que la relación gire y pueda nutrirse y pueda verse diferente, transformada de manera más positiva. Lo mismo en las relaciones de familia. Algo tan complejo pero tan maravilloso como es el mundo de las familias, donde hay tantos tejidos, donde hay tanta complejidad en el mismo, pero que amerita que cada uno desde el lugar que ocupa dentro de la familia, pues se haga responsable de las decisiones que va tomando para ir marcando y cambiando el camino. Sí, me encanta escucharte porque me siento súper alineada y resonando con lo que decís, ¿no? Siempre digo, una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación, y en realidad tomándoselo a un maestro grande de terapia sistémica con quien estudio todavía, que estoy haciendo la diplomatura, en realidad ya la terminé, ahora me falta la tesis del modelo sistémico, que es terapia familiar y de pareja, que es Cerebrinsky, que le mando un beso para cuando nos esté oyendo probablemente, que él dice esto, ¿no? Que no es lo mismo vínculo que relación, y yo lo sigo tanto en ese concepto, porque la relación puede cambiar, y de hecho cambia en el tiempo, porque vamos cambiando nosotros. Ahora el vínculo es algo más que la relación, tiene más que ver con el contenido, digamos, la relación es la forma, ¿no? Según mi modo de ver, la relación es la forma en que ese vínculo se expresa. Y puede tomar muchísimas formas. De hecho, la relación entre una madre y una hija, por ejemplo, no es la misma a los 5 años de la hija que a los 25 años de la hija, ¿no? Cambia la relación. ¿El vínculo cambió? No, no cambió. Lo que cambió es la relación. Y digo, qué lindo pensar las relaciones humanas de esta manera, con este nivel de fluidez y de flexibilidad en el cambio, para poder reconstruir constantemente aquello que en la relación se va rompiendo, porque muchas veces se va rompiendo, y de hecho es parte del mismo proceso vital de la relación, ¿no? La reconstrucción constante, porque tiene que ver con la actualización de la imagen que tenemos de la otra persona, ¿no? Ahora, qué lindo pensarlo así para no creer que son como cuestiones estancadas o rígidas, sino como un proceso flexible, tanto como la vida y como cada cada uno de los procesos de nuestras células corporales. Bueno, lo mismo en una familia, ¿no? Como que es como eso, ¿no? El sistema sería el todo y cada una de las células va también teniendo un proceso vital, ¿no? Y los cambios en ese sentido también generan ciertas crisis que requieren de un vínculo fuerte para superarlas, ¿no? Así que bueno, la verdad es que estoy súper, súper de acuerdo con
con tu concepto, más alineada no puedo estar con eso, la verdad. Me encanta por eso conversar con vos, Sandra. Y me parece súper importante también que tengamos en cuenta esto, porque además en el contexto en el que estamos viviendo, como vos bien decías, el tema del estrés y demás, afecta mucho a las relaciones, porque estamos afectados personalmente y afectadas personalmente. Entonces, ¿cómo no vamos a afectarnos también a nivel relacional? ¿No? Si la relación con nosotros mismos, con nosotras mismas está afectada a partir de esto y de tanta necesidad de reencontrarnos y de reversionarnos a nosotros y nosotras mismas, ¿cómo no así con las relaciones? ¿No? Entonces creo que esta es una invitación enorme, todo lo es, creo, en la vida, sobre todo, digo ahora, una invitación enorme a reconectar con qué queremos crear de nuestra vida, ¿no? Nosotros en PNL decimos mucho que no se trata tanto de conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, sino también de crearnos a nosotros y nosotras mismas, ¿no? Y creo que ahí también está la clave de la resiliencia. Así es. Ana, hablemos un poco de aplicar esto en el campo organizacional. Las empresas, como las mismas familias, como sistemas que son, pues se han visto abocadas a una transformación durante todo este tiempo, a repensarse, a replantear su visión estratégica, digamos, hasta su objeto social, para no morir en el tiempo, en la situación, sino por el contrario, resurgir a partir de todas esas situaciones críticas que van llevando a que las empresas, para que se sostengan, pues se repiensen, ¿cierto? ¿Cómo aplicar esa programación neurolingüística a nivel organizacional? Yo creo que de la misma manera en que la aplicaríamos a todo el resto de los contextos. A mí hay un autor que yo sigo muchísimo, que es un gran coach, que es O'Connor, que junto a Seymour escribió también la introducción a la PNL, que dice, si yo tuviera que definir, o sea, dice algo muy, muy, muy gracioso en su libro, y muy cierto. Dice, si yo tuviera que ir a un seminario de 3 segundos para para hablar de la PNL y definirla, yo entraría, diría, la PNL es agudeza sensorial, objetivos y flexibilidad. Muchas gracias. Y sería, ¿no? O sea, esto sería el concepto más clave, creo, para definir de una manera práctica la PNL. Agudeza sensorial para percibir la experiencia de una manera abierta y no cerrada. Es decir, no cerrarme en mi propio modelo del mundo, sino estar abiertos al modelo del mundo que puedo construir según la experiencia a cada instante. Luego, objetivos bien definidos, ¿no? Hay un refrán que me encanta, yo soy mucho de los dichos, como se han dado cuenta, que dice, para el marinero que no conoce su puerto, ningún viento corre a favor, ¿no? Si no sé cuáles son mis objetivos, ¿cómo voy a saber si estoy encaminado o no en mi propia vida, ¿no? Y ahí viene también mucho la frustración. Y otra es la flexibilidad. Si no tengo la flexibilidad suficiente para responder a partir de esa agudeza sensorial, de percibir el mundo y sus cambios y su realidad constantemente cambiante, y entonces alinear mis objetivos en función de eso, si no tengo esta flexibilidad, ¿cómo voy a poder estar en sintonía conmigo misma y con el mundo y no perderme en el camino, ¿no? Entonces, creo que de la misma manera en las organizaciones como en las familias pasa esto, ¿no? El sistema es un entramado complejo, está compuesto por personas. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo, fue muy gracioso, porque cuando yo estaba haciendo cursando liderazgo estratégico en la Universidad de Harvard, yo decía, acá me van a dar conceptos que seguramente nadie me dio hasta ahora. Y lo loco es que no fue así. O sea, por supuesto que fue súper enriquecedor, pero yo digo, o sea, vine acá para que me sigan confirmando lo mismo. El punto de liderazgo y de la capacidad de establecernos metas y cumplirlas en equipo tiene que ver con la flexibilidad, con el manejo emocional. Hubo todo un... No, fue increíble, porque hubo todo un módulo referido a la inteligencia emocional y el liderazgo estratégico en virtud de la inteligencia emocional. Y yo, no, me parece increíble venir hasta acá yo sedienta de conceptos nuevos y en el fondo todo se trata de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Y porque somos seres humanos. Entonces necesitamos gestionar las emociones en cualquier ambiente y entorno del que formemos parte. Con lo cual,
a nivel familiar podemos tener ciertas sensibilidades y a nivel laboral tenemos otras que también habla de nosotros y nosotras mismas y que necesitamos gestionarlas, porque puede haber un grupo con muchísima habilidad técnica, pero si no tiene habilidades emocionales, el grupo falla. Hay una, para redondear mi idea con esto, porque yo puedo estar hablando muchísimo, porque me encanta charlar de estas cosas, hay un concepto que a mí me encanta, que nos trae Daniel Goleman, el autor, que, digamos, de alguna manera hizo como mucho más popular el término de inteligencia emocional, que dice, a las personas se las suele contratar por sus habilidades intelectuales y se las suele despedir por sus habilidades emocionales, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo Paradójico. con eso. Sí, así es, así es. Bueno, Ana, ¿cómo aplicar programación neurolingüística en los primeros años de vida? Hablemos de la primera infancia. Ay, Tú me sabes, encanta esto. sí, a mí me fascina, de verdad, soy una enamorada de los niños, de las niñas, de las familias. Creo que ahí tenemos mucho por hacer. ¿Cómo trabajar con los niños y las niñas la programación neurolingüística? Bueno, a mí me encanta primero, la verdad es que yo creo realmente que nunca voy a decir nada nuevo que no haya dicho alguien, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Quizás podamos como instrumentarlo de una manera diferente. Yo sigo muchísimo, muchísimo a mi gran, gran, gran maestro y tan querido John Grinder, que es, digamos, a la escuela que represento, digamos, a la línea de PNL que represento. Más allá de haberme formado en todas, es como quien estoy ahí como enamorada intelectualmente de este gran creador de la PNL, que dice que lo más importante es aprender a que los niños y las niñas tengan conciencia de elección, conciencia de que son capaces de elegir, ¿no? Él habla mucho que desde chiquititos, chiquititas ya les demos la opción de que, no sé, si les vamos a dar un juguete, no les demos un juguete como elegido por nosotros, y por nosotras, sino que les demos 3 opciones. ¿Con cuál quieres jugar ahora? Y hablamos de 3 porque en la PNL es un número, te diría, muy importante, porque hablamos de que una sola opción no es opción, de que 2 opciones son dilema, con lo cual la mente, que es polar por naturaleza y genera esa dicotomía, va a buscar indefinidamente cuál es la mejor de 2 opciones y va a ser un ping-pong constante y no va a ser libre en la elección. Entonces es un dilema, pero ya 3 opciones son alternativas, ¿no? Y alternativas muy concretas, 3 o más, por supuesto. Entonces él lo que dice es, empecemos creando conciencia de elección, porque en el momento en que nos criamos con conciencia de elección, también de una manera quizás inductiva, inconsciente, estamos creándonos a nosotros mismos un concepto, un autoconcepto de que somos capaces de elegir en cada momento de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que lo más triste y lo más frustrante en el ser humano, yo creo que no puede haber nada más frustrante que es más que la sensación de falta de libertad, de estar absolutamente anulado o anulada en la capacidad de elegir. Y que eso lleva a estos bloqueos internos tan grandes y tan frustrantes para las personas, donde creen que realmente están atascados y atascadas en sus vidas, ¿no? Porque no encuentran la capacidad de elegir su camino, ¿no? Entonces, creo que siguiendo a mi gran maestro John Grinder, creo que lo más importante es generar conciencia de elección, ¿no? Y por supuesto, habilidades de diálogo, comunicacionales, ¿no? Porque es imposible no comunicar, con lo cual todo acto, sea de acción o de omisión, va a ser comunicación. Entonces, bueno, promover este tipo de espacios y generar esta conciencia. Yo creo que además la libertad es absolutamente mental, ni siquiera es dependiente al contexto, ¿no? Y con esto te pongo un ejemplo como para terminar, digo, por ahí a mí me incitaron mucho a la lectura desde chiquita. Yo iba con mamá a las... Bueno, por eso acá también lo plasmo, pero iba con mamá, después del cine de los domingos íbamos a una librería y cada una elegía su libro de la semana, ¿no? Es el mejor plan, es el mejor Me plan. encanta. Que lo hago Ella elegía sus libros, ¿no? Ella elegía sus libros y yo iba al sector de niños y de niñas y elegía los míos. Y esa era mi lectura de la semana, ¿no?
Y a mí yo que soy bastante viajera hoy en día, y me dicen, ay, ¿cómo estás vos? Te debes querer morir que no puedes viajar. Y yo digo, la verdad que sí, porque me siento como que, ay, qué ganas de viajar. Lo bueno es que siempre hay un buen libro con el cual viajar, digo yo. Y qué loco poder viajar así internamente, sabiendo que tenemos la capacidad de elegir eso constantemente, ¿no? Entonces, bueno, sí, la limitación externa absolutamente, que es concreta y está y es real, no la vamos a negar. También las limitaciones internas muchas veces hacen que no podamos percibir las opciones que en nuestro entorno aparecen. Así que creo que tiene la misma importancia esto de la ley de la alquimia, lo que es afuera es adentro, lo que es afuera lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo, ¿no? Así que Así. bueno, con los niños y las niñas creo que tiene que ver con estos estímulos. Bien, creo que ya vas adelantando algunas cosas que te iba a preguntar y es, danos tips, recomendaciones a las familias, a las empresas. Aquí seguramente, si hoy no nos acompañan más adelante, lo van a ver líderes comunitarios, líderes religiosos, familias, líderes en sus familias también, por supuesto, docentes. Qué rico que pudiéramos tener aquí algunos tips importantes que tú nos puedas recomendar para ese manejo de la programación neurolingüística. Bueno, mira, yo primero que nada otro disclaimer. Primero que nada, voy a decir una frase que me causa mucha gracia, que seguimos acá en el palo de la PNL, que es la siguiente, ¿no? Es graciosa y muy real para mí. Dicen, si es pago es counseling, si es gratis es un consejo y si funciona es un milagro, ¿no? Yo creo que los consejos son absolutamente aplicables y te diría únicamente aplicables a la persona que los emite. O sea, ¿desde qué lugar puedo dar un consejo? Y desde mis necesidades. Si no me conecto con las tuyas, probablemente mi consejo no sea efectivo para vos. Así es. Entonces, primero, ese disclaimer, ¿no? Por lo cual yo diría que a mí me gusta por eso más el proceso de coaching que el de counseling, porque no me Sí, gusta tanto aconsejar como acompañar, ¿no? Dicho esto, creo que a nivel general hay técnicas que pueden servirnos a todos, a todas, a partir de estas herramientas y que cada uno, cada una puede aplicar según sus necesidades, ¿no? Más sí. que como un consejo, como algo, como lineamientos generales que a mi juicio está bueno seguir, ¿no? Primero, empezar con la difícil tarea de evitar la lectura mental. Eso para mí es clave. ¿A qué le llamamos en PNL lectura mental? Al suponer y al interpretar. Lo que quiso decir el otro, lo que quiso manifestar la otra persona, las intenciones que tiene la otra persona para conmigo, para con la situación, porque nos va alejando cada vez más y nos va dejando en nuestro propio diálogo interno, estas conversaciones internas y desconectando de las otras personas y del entorno. Entonces, creo que un gran tip para las buenas relaciones humanas de cualquier tipo es esta, ¿no? Es el de empezar a chequear con la otra persona todo aquello que interpretamos en nuestro mundo interno. Y entonces ahí va a haber un puente entre nuestro mundo interno y el mundo externo que va a hacer mucho más genuina la relación, como hablábamos antes de la relación, y también mucho más conectada, la comunicación va a ser más efectiva, vamos a empezar a sentirnos parte de un equipo y no solamente como dentro de un contexto, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un contexto que ser un equipo, ¿no? Porque ya hay una identidad y una pertenencia diferente, un sentido de pertenencia diferente. Entonces creo que el primer tip que daría es ese, en cualquier relación humana, de los más importantes a mi juicio, porque son además los que más recibo, digamos, a nivel consulta, ¿no? Digamos, los que más me doy cuenta que suceden. Después, la flexibilidad creo que es súper importante comprender, y esto, el que levante la mano, el que es maestro en esto y no tiene que aprender en esto, sobre esto, digo, la flexibilidad de, bueno, entender que tenemos diferentes mapas del mundo, diferentes creencias, venimos de diferentes backgrounds, con lo cual, por supuesto que vamos a tener diferentes aproximaciones sobre la misma realidad y todas son igual de válidas. Y cuando podemos entender eso, podemos compartir en vez de competir,
¿no? Pasar desde, hay una frase que a mí me encanta, volviendo a la frase, que dice, bueno, el acto de tratar de convencer a otro es una falta de respeto al otro y a uno mismo, ¿no? Y a una misma, porque en el fondo no respeta la esencia, ¿no? de cada uno, de cada una, de lo humano, ¿no? Que es la diversidad. Y que hay puntos en que, digamos, nada de lo humano me es ajeno, por lo cual vamos a estar de acuerdo en un montón de cosas que tengan que ver con lo más intrínseco del ser humano, y hay un montón de otras que tienen que ver con lo cultural y lo individual y la experiencia de cada uno y cada una en este paso por el mundo, que por supuesto que van a ser únicas e irrepetibles. Entonces, bueno, creo que esta conciencia de diversidad también nos puede alivianar esas discordancias, ¿no? Ese conflicto. Y la verdad es que esto también sucede en el ámbito organizacional, familiar, pareja, lo que decías antes. Somos humanos y ese es el tema, ¿no? Como poder convivir. Con lo cual creo que la flexibilidad es un largo camino de ida en la vida que nunca termina de ser suficientemente aprendido. Así que siempre es la propuesta esa. Así es, Ana Laura, definitivamente la flexibilidad. Parece ser como si con los años nos fuéramos volviendo más herméticos, rígidos, nos negamos a que debemos adaptarnos al cambio, a abrirnos al cambio. La incertidumbre nos genera pánico, Ana. El hecho de no saber y de no tener el control sobre lo que se viene nos genera todo el estrés y la ansiedad posible. Y creo que ahí está la clave, ¿cierto? Es también de confiar, pero también de aprender a controlar nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento, si nos descuidamos, toma control sobre nosotros y es lo que nos va anclando en historias de vida que no queremos, en presentes que no queremos, pero aún así nos permitimos vivirlos. Entonces creo que tenemos el permiso, como lo decías tú ahora de una manera muy hermosa, tenemos el permiso para recrearnos, para crear un presente y un futuro diferente. Absolutamente, absolutamente. Y no solamente un futuro diferente, un presente diferente desde ya, ¿no? Digamos, somos el resultado de los cuentos que nos contamos, diría Fritz Perls, ¿no? El creador de la Gestalt. Entonces, yo creo que tiene mucho de cierto eso y que en realidad nos vamos, es como la profecía autocumplida, ¿no? Nos vamos generando a nosotros, a nosotras mismas, la realidad a la que pertenecemos, ¿no? Desde el entorno en el que nos movemos hasta el lugar donde vivimos, hasta las conductas que llevamos adelante y así escalando hacia las creencias y a quienes creemos que somos. Así es. Ana, ahora nombraste algo y tú también tienes formación en Gestalt y quisiera pedirte que nos hablaras un poco de qué se trata esto. Uy, bueno, es como muy vasto, así como definir la PNL, me encanta, porque es como, bueno, tratar de reducir a una foto una película, ¿no? Bueno, la Gestalt básicamente es la terapia del aquí y ahora. Y el aquí y ahora desde la experiencia concreta y no solamente, como suele pasarnos, desde la experiencia mental, ¿no? Es más, la experiencia con el mundo con respecto al fluir constante con el mundo y a quiénes estamos siendo. No ya quiénes somos, sino quiénes estamos siendo momento a momento. Entonces, una como de las cosas claves, de los temas claves de la PNL, perdón, de la Gestalt, es básicamente cómo conectamos con la experiencia, ¿no? ¿Cómo hacemos contacto con el entorno? Hacemos contacto desde el prejuicio, desde las autolimitaciones, hacemos contacto desde el apegarnos a ese entorno, hacemos contactos desde el escaparnos del entorno o hacemos contacto de una manera abierta y que fluya ese contacto y, como le decimos esto de el contacto y la retirada, ¿no? O sea, me acerco al entorno y también me voy del entorno cuando necesito individualidad, ¿no? Entonces, también hay muchas corrientes de la Gestalt, no muchas, en realidad hay dos grandes y después, bueno, ciertas como evoluciones de todo, pero digo, qué interesante poder tener una perspectiva del aquí y ahora libre de interpretaciones constantes, ¿no? Y esto que vos decías antes, el pensamiento nos puede condicionar muchísimo. Entonces, como es la Gestalt, a mí algo que me gusta mucho de la Gestalt en este sentido es que nos dice, ok, ese pensamiento es cierto
y su opuesto también, ¿no? Empezar a integrar esos opuestos es el camino a la integración, justamente, pero con mayúscula, no el integrar, digamos, cada uno de los opuestos, sino la integración de quienes somos, ser íntegros en el fondo, ¿no? Que la integridad me parece un concepto enorme. Así que, de alguna manera, la Gestalt nos propone conectar constantemente desde ese fluir y no desde el, diríamos, como bloquearnos, ¿no? Como interrupción le llamamos, no interrumpir nuestro propio proceso de contacto con nosotros mismos, con nosotras mismas y con el entorno. Esto sería. Muy bien, Ana. A grandes rasgos, hay muchísimo, Sí, claro, totalmente, y esto implicaría hasta otro programa. Esperamos tenerte en otro programa porque seguramente hay mucho por hablar allí, pero en este caso estamos hablándolo de esta manera muy genérica. Digamos, ¿cuáles pueden ser esas mayores dificultades u obstáculos que puede presentar un ser humano cuando llega a este tipo de intervenciones, a este tipo de terapia, para parejas, para familia? ¿Cuál puede ser ahí uno de los mayores obstáculos para poder tener un impacto positivo? A ver, ¿me escuchas ahí? Porque se me cortó un poquito. Impacto positivo, perdón, te perdí en una parte. ¿Cuál puede ser el obstáculo mayor que puede presentarse en el ser humano que se presente queriendo vivir en el aquí y en el ahora a partir de una intervención o de la terapia Gestalt? Hay muchísimos obstáculos. Uno de los obstáculos puede ser, por ejemplo, pueden ser los mandatos internos, ¿no? Me conecto con la experiencia desde los propios mandatos aprendidos y no elegidos, con lo cual no integrados, que aprendí, que de alguna manera decimos, me tragué sin masticar, diríamos en la Gestalt, ¿no? Los heredé y no tengo conciencia de eso y voy relacionándome en mi vida desde los mandatos que aprendí, que no los elegí, ¿no? Este es un obstáculo enorme en el contacto con la experiencia, porque además está lleno de juicios sobre la experiencia en sí misma y sobre nosotros y nosotras mismas con respecto a la experiencia, ¿no? No me acuerdo con quién era que hablaba el día de ayer, esto de qué importante cuánto los padres pueden condicionar a los hijos y las hijas diciéndoles que no son capaces de algo, ¿no? O, no, mi hijo es genial en tal cosa, pero no sabe dibujar. O mi hija es genial en tal cosa, pero no sabe bailar. Y ese niño, esa niña, crecen con esa creencia. ¿Y por qué? Porque desde chiquititos, desde chiquititas, papá y mamá no se equivocan, ¿no? O sea, son como dioses, ¿no? Entonces papá y mamá no se pueden equivocar. Soy yo la equivocada o soy yo el equivocado, dicen, porque, o sea, inconscientemente, por supuesto, porque papá y mamá son como esos grandes dioses, entonces si dicen eso, y es porque es así. Y así vamos creciendo con estos mandatos, y estos mandatos condicionan nuestra experiencia. Lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y muchas veces los padecemos, porque en realidad no tienen que ver con nosotros y nosotras mismas, sino con las personas que nos los inculcaron. Otro segundo grupo, y hay varios, otro segundo grupo de obstáculos puede ser lo que llamamos proyección, esto de aquellas partes de mí misma que no acepto, aquellas partes de sí mismo que no acepta la persona, de repente las proyecta en el entorno y le molesta tal característica de tal persona porque en el fondo no la asume en sí misma, en sí mismo, ¿no? O la tiene, pero no la reconoce, ¿no? O la reconoce y le disgusta de sí misma y de sí mismo, entonces le molesta en el resto, ¿no? Entonces, de repente va por la vida proyectando eso y dice, no, tal me cae mal porque es como muy antipática con la gente que no conoce. Y capaz esa persona, la que lo dice, está siendo antipática con otras personas y no le gusta o no lo reconoce, y entonces es constantemente ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, diría la Santa Biblia, ¿no? Entonces, esto también es un obstáculo enorme a la hora de establecer el contacto, porque nos interrumpe ese contacto, termina siendo como un velo que no nos deja percibir el entorno a la otra persona en sí misma, sino en lo que proyectamos de esa persona.
Hay varios otros obstáculos. Te voy a dar un tercero porque me gusta el número 3, como te decía antes, y es esto de el confluir, por ejemplo. Esta experiencia de voy con el entorno y medio que me pierdo con el entorno y no sé quién soy fuera de él, ¿no? Y entonces, claro, con un entorno voy a actuar según actúa ese entorno, con otro entorno voy a actuar según actúa ese otro. Y de alguna manera es como que me voy perdiendo a mí misma en ese fluir sin límites, ¿no? Por eso hablamos de que el ego muchas veces en lo espiritual y para los referentes espirituales es algo negativo, y sin embargo para la Gestalt y para muchísimas otras corrientes psicológicas, entiendo, de las pocas que conozco, realmente no me parece que sea algo negativo, sino al revés, es el que se encarga de poner el límite entre el yo y el no yo. Entonces, podemos fluir con el entorno siendo un yo firme, ¿no? Cuando no tenemos ese yo firme, vamos como confluyendo en vez de fluyendo, ¿no? Y es fluir con. Entonces fluyo con ese entorno y me pierdo a mí misma o a mí mismo, ¿no? Entonces creo que estos tres obstáculos, que son muy frecuentes en el contacto, de alguna manera nos van generando como una sensación de frustración o de insatisfacción que nos va también desconectando paulatinamente de nosotros y nosotras mismas. Así que creo que esto a grandes rasgos podría ser como una puntita para entender de qué manera nos desconectamos. Excelente, Ana Laura. Vamos ya cerrando. Hemos conversado de una manera deliciosa, maravillosa, potente. Yo espero que todos los que estén observando y vayan a observar a futuro esta grabación tomen mucha nota, porque la verdad hay información importantísima que, como nos lo has dicho, no es solamente quedarnos con esto. Yo creo que la invitación es a seguir estudiando, acercándonos, preguntar. Esa inquietud constante por evolucionar y transformar debe ser la clave para que nuestro presente y nuestro futuro sea diferente, acorde a lo que deseamos, soñamos, queremos. Tenemos el derecho a vivir mejor, no nos podemos conformar con lo que simplemente no nos gusta y vivirlo, no. Yo creo que es siempre el momento oportuno para elegir algo diferente y mejor. ¿Algo para cerrar, Ana? Esto que decís me encanta, tenemos el derecho y constantemente la oportunidad, creo también. Y la libertad de hacerlo, ¿no? La capacidad de hacerlo, porque no es solamente esto como desde mi visión, esto de, bueno, tenemos el derecho a hacerlo, sino que también la facultad, ¿no? Como y la capacidad, aunque creamos que no. Y creo que esa conciencia de libertad, incluso en las elecciones que nos oprimen, es lo más importante, porque puedo estar viviendo en un momento, digamos, ingrato o desagradable o lo que sea, y sin embargo soy consciente de que estoy eligiendo procesarlo y eso ya me pone en otro lugar, ¿no? Estoy triste y elijo estar triste, o estoy enojado y elijo estar enojado, o elijo ahora hacer otra cosa, ¿no? Entonces la conciencia de elección de estado y de las emociones, luego, digamos, en el desarrollo de la vida, creo que es súper, súper importante. Bueno, Ana, muchas gracias. Gracias por tanto que nos has entregado en este espacio. Un abrazo para todos. Esperamos vernos pronto con otro invitado también maravilloso. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias a vos, genia. Un beso y un abrazo. A Byron también, que está con nosotros. A Muchas Byron, gracias. Recuerden, es un genio. Dale. ser para ser con Sandra Castro. Vale, un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.